Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La reina de 2026, Sila Turkoglu, brilla más que nunca y Jalil Ibrahim Ceyhan rompe el silencio. Noticia de revista totalmente ficticia inspirada en figuras públicas reales. El año 2026 quedará grabado en la memoria de los seguidores de las series turcas como el año de la consagración definitiva de Sila Turkoglu. Después de años de éxitos, premios y una carrera que comenzó muy joven, la actriz habría alcanzado un nivel de popularidad sin precedentes, convirtiéndose, según numerosas encuestas de fans y medios de entretenimiento, en la estrella femenina más comentada del año. Esta trayectoria profesional, iniciada en producciones como Emanet y consolidada posteriormente con otros proyectos televisivos, la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Las redes sociales se estallaron cuando una conocida revista internacional de entretenimiento publicó un ranking ficticio de las actrices más influyentes del año. La parte más importante es Sila Turkoglu. La noticia provocó una auténtica ola de reacciones. Miles de mensajes comenzaron a circular en cuestión de minutos. Los clubes de fans en España, Argentina, México, Chile, Italia y Turquía celebraron el supuesto reconocimiento con publicaciones, vídeos y montajes que rápidamente se volvieron virales. Aquí tienes, echemos un vistazo a los detalles. Un nombre volvió a ocupar titulares. Jalil Ibrahim Ceyhan. El actor y cantante, grabado por su química en pantalla junto a Sila durante los años de Emanet, se convirtió inesperadamente en tendencia mundial. Todo comenzó cuando algunos seguidores detectaron una misteriosa publicación en redes sociales. Aquí tienes una frase y un mensaje que parecía tener mucho más significado del que aparentaba. Algunas personas nacieron para brillar. Eso era todo. Nada más. Sin nombres. Sin etiquetas. Sin explicaciones. Sin embargo, para los fans fue suficiente. Esto es lo más importante que hay que hacer. Era una celebración para Sila. ¿Era una coincidencia? ¿O simplemente un mensaje sin relación alguna? Las teorías crecieron rápidamente. Los hashtags relacionados con ambos artistas dominaron las tendencias durante toda la jornada. Mientras tanto, Sila continuaba disfrutando del momento. Fuentes cercanas al mundo del espectáculo afirmaban que la actriz estaba centrada en nuevos proyectos internacionales y en expandir su carrera fuera de Turquía. Este creciente reconocimiento internacional coincide con la percepción de muchos medios y seguidores que la consideran una de las jóvenes actrices turcas con mayor proyección global. Esta es una gran respuesta a la actuación de Jalil. El actor irritante guardó silencio durante unos segundos. Y respuesta final: siempre me alegra ver triunfar a las personas trabajadoras. La frase fue suficiente para incendiar Internet. Los seguidores comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, cada pausa. Los vídeos del momento acumularon millones de reproducciones.
Los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios interpretaron la declaración como una muestra de respeto profesional. Otros aseguraban que escondía un mensaje emocional mucho más profundo. Mientras tanto, la princesa del corazón dedicaba portadas completas al fenómeno. La reacción más elegante del año. Jalil rompe el silencio. Las palabras que emocionaron a los fans. Existe todavía una conexión especial. Las preguntas parecían no terminar nunca. Lo cierto es que ambos artistas han seguido caminos diferentes en sus carreras. Sila continuó consolidándose como una de las intérpretes más destacadas de la nueva generación, mientras que Jalil combinó proyectos de actuación y música, manteniendo una sólida base de seguidores dentro y fuera de Turquía. Sin embargo, el recuerdo de sus trabajos conjuntos sigue vivo. Cada vez que uno de ellos aparece en una entrevista, los fans inevitablemente preguntan por el otro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante una reciente conferencia de prensa ficticia. Ante el periodista Sila, ¿qué opinas de las palabras de Jalil? La actriz irritante miró al público. Respuesta y siempre apreciaré a las personas que forman parte de momentos importantes de mi carrera. La sala quedó en silencio. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras. Los periodistas intercambiaron miradas. Y las redes sociales explotaron una vez más. Había sido una simple respuesta diplomática. O un mensaje cuidadosamente elegido. Nadie lo sabía. Lo único cierto era que la conversación volvió a girar alrededor de ellos. Durante semanas, los medios continuaron publicando reportajes especiales sobre el supuesto fenómeno. Expertos en televisión analizan la extraordinaria evolución profesional de Sila. La reina de 2026, Sila Turkoglu, brilla más que nunca y Jalil Ibrahim Ceyhan rompe el silencio. Contenido de ficción creado con fines de entretenimiento. Los acontecimientos, declaraciones y situaciones descritos a continuación son completamente ficticios. La industria del entretenimiento turco amaneció revolucionada. Durante semanas, los medios de espectáculos, los programas de televisión y las redes sociales no hablaron de otra cosa: el impresionante ascenso de Sila Turkoglu a la cima absoluta de la popularidad en 2026. Para millones de seguidores, la actriz ya era una estrella desde hacía años. Sin embargo, este año parecía diferente. Más grande, más brillante, más histórico. Las cifras de interacción en redes sociales crecían cada día. Los clubes de fans internacionales se multiplicaban. Las fotografías de la actriz aparecían constantemente en portadas digitales. Y los comentarios sobre sus nuevos proyectos se convertían en tendencia en cuestión de minutos. Muchos medios comenzaron a llamarla la reina de 2026. Un título simbólico que rápidamente conquistó Internet. Lo curioso era que la conversación no giraba únicamente alrededor de Sila. Otro nombre aparecía constantemente junto al suyo: Jalil Ibrahim Ceyhan. La relación profesional que ambos construyeron años atrás seguía despertando emociones entre los seguidores.
Aunque cada uno continuó con su propia carrera, miles de fans seguían recordando los momentos que compartieron en pantalla. Y entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nadie vio venir. Todo comenzó durante una gala ficticia organizada por una revista internacional de entretenimiento. La ceremonia reunía a las figuras más destacadas del año. Actores, cantantes, influencers, productores, directores y, por supuesto, Sila Turkoglu. Cuando la actriz apareció sobre la alfombra roja, los fotógrafos prácticamente perdieron el control. Los flashes iluminaron la entrada principal. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Las cámaras apuntaban en todas direcciones. La expectación era enorme. Vestida con un elegante diseño plateado que reflejaba las luces del evento, Sila sonrió a los presentes y saludó a sus seguidores. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de minutos. Impresionante. Perfecta, más radiante que nunca, una verdadera estrella internacional. Esos fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes sociales. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegaría más tarde. Durante la ceremonia se anunció una categoría especial, Figura Internacional del año 2026. Los nominados aparecieron en las pantallas gigantes. La tensión aumentó. Los asistentes esperaban el resultado. Y finalmente llegó el momento. El presentador abrió el sobre. Sonrió, miró a la audiencia, y pronunció el nombre que todos imaginaban. Sila Turkoglu. La sala estalló en aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Las cámaras enfocaron a la actriz. Visiblemente emocionada, llevó una mano a su corazón. Durante unos segundos pareció incapaz de reaccionar. Luego se levantó lentamente, y caminó hacia el escenario. La ovación continuó. Los teléfonos móviles grababan cada instante. Los vídeos comenzaron a viralizarse antes incluso de que terminara el discurso. Cuando recibió el premio, Sila tomó aire y sonrió. Este reconocimiento pertenece también a quienes me han acompañado durante años, dijo en esta historia ficticia. Nada sería posible sin el cariño de la gente. Sus palabras emocionaron al público. Los aplausos volvieron a resonar. Y la ceremonia continuó. Pero la historia apenas estaba comenzando. Horas después del evento apareció una publicación que revolucionó Internet. Un mensaje breve, sencillo, misterioso, publicado por Jalil Ibrahim Ceyhan. La frase decía: el éxito siempre encuentra a quienes trabajan con el corazón. Nada más. Ni nombres, ni explicaciones, ni referencias directas. Sin embargo, bastó para que los seguidores comenzaran a especular. En cuestión de minutos, miles de usuarios compartieron capturas de pantalla. Los comentarios se multiplicaron. Algunos aseguraban que el mensaje estaba dedicado a Sila. Otros opinaban que simplemente era una reflexión personal. Pero la duda ya estaba sembrada. Los hashtags relacionados con ambos artistas dominaron las tendencias durante toda la noche. Las páginas de entretenimiento publicaron artículos. Los programas de televisión dedicaron segmentos especiales. Y los fanáticos analizaron cada palabra, cada emoji,
Cada detalle. Durante varios días no se habló de otra cosa. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando un periodista logró preguntar directamente a Jalil sobre el tema. El actor sonrió, guardó silencio unos segundos, y respondió: siempre es agradable ver que las personas talentosas reciben el reconocimiento que merecen. La declaración fue suficiente para generar una nueva ola de titulares. Jalil rompe el silencio. Las palabras que emocionan a los fans. Un mensaje lleno de respeto. Internet enloquece con la reacción de Jalil. Los artículos aparecieron por todas partes. Mientras tanto, Sila continuaba disfrutando de uno de los momentos más importantes de su carrera ficticia. Nuevos proyectos comenzaban a tomar forma. Importantes productores internacionales mostraban interés en colaborar con ella. Las marcas querían verla como imagen principal de sus campañas. Las invitaciones a festivales se multiplicaban. Y cada paso que daba generaba expectación. La actriz parecía vivir un auténtico sueño. Pero lejos de dejarse llevar por la fama, mantenía una actitud tranquila. Al menos esa era la impresión que transmitía públicamente. En una entrevista imaginaria publicada semanas después, habló sobre el significado del éxito. Creo que el verdadero triunfo consiste en seguir siendo uno mismo. La frase fue compartida miles de veces. Muchos seguidores destacaron su humildad. Otros señalaron que esa actitud era precisamente una de las razones por las que el público la admiraba tanto. Mientras tanto, Jalil seguía concentrado en sus propios proyectos. Su carrera musical atravesaba un excelente momento. Sus actuaciones reunían a miles de personas. Las reproducciones de sus canciones continuaban creciendo. Y su popularidad permanecía intacta. A pesar de ello, los periodistas insistían constantemente en preguntarle por Sila. Era inevitable. La historia compartida por ambos seguía despertando interés. Cada comentario, cada reacción, cada entrevista, todo generaba titulares. Meses después llegó otra sorpresa. Una conocida plataforma de entretenimiento organizó una votación mundial ficticia para elegir a la personalidad más influyente del año. Participaron millones de usuarios. Los resultados fueron revelados durante una transmisión especial. Cuando apareció el nombre de Sila en el primer lugar, las redes sociales explotaron una vez más. Miles de mensajes de felicitación inundaron Internet. Celebridades, influencers, actores, cantantes, todos parecían querer felicitarla. Y entre las numerosas reacciones apareció otra vez el nombre de Jalil. Esta vez compartió una fotografía del cielo al atardecer acompañada por una frase. Algunas estrellas nacieron para iluminar. La publicación se volvió viral inmediatamente. Los seguidores comenzaron a interpretar el mensaje. Los debates regresaron. Las teorías crecieron. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.